Bienvenidos a la Caja Arte, Diseño y Cultura en una nueva transmisión. Como que brincamos los tres, ¿no? Que lo hice muy de cagado. Bienvenidos a la Caja. En una nueva transmisión, el tema de hoy es Trali. Acompañándonos, estoy acompañado de dos bellas llamas. Oye. Perdón, estoy acompañado de dos bellas damas. Karime. Hola. Y Mariana. Hola. Marianita. Bueno, Marianita, los que son perspicaces y nos siguen desde hace tiempo, ella hizo una emisión con nosotros, con un antiguo proyecto, y entonces ya repiten, si los repiten 4 veces ya les damos cosas. Exacto, es tarjeta de club frecuente, Exacto. te la vamos sellando, es como en el lado, 7 emisiones tienes una gratis, de lo que tú quieras. Exacto, así es. Sí, entonces, bueno, pero vamos a presentar, Karime la presentará ya con este nuevo proyecto que llamado Trali. Bueno, a Mariana la invito porque la veo muy movida en redes sociales y digo, wow, esta niña anda literal por todo el mundo, ya ahorita nos contarás. Pero ella ahorita la invité con el programa o el emprendimiento que está con 5 jóvenes, que son David Benítez, Roberto Andrade, Emma Torres y Naum Rodríguez, que fueron seleccionados a partir del programa Reto Talentum, en donde solamente seleccionaron a 60 estudiantes de 14,000. Y bueno, Trali es un proyecto que busca lograr la reinserción laboral de los liberados de centros penitenciarios de la Ciudad de México y actualmente cuentan con 20 vacantes, están trabajando en alianzas con diferentes organizaciones de la sociedad civil, pues para que más personas puedan tener un trabajo saliendo de la cárcel. Y bueno, el 21 de enero van a tener, o sea, dentro de 2 semanas, una semana, van a tener una rueda de prensa para anunciar el programa aquí en Puebla. Entonces, seguramente vamos a tener ya pronto las vacantes que ojalá se abran aquí en Puebla. Y pues cuéntanos cómo fue que decidieron hacerlo, o más bien, ¿cómo fue que tú te inscribiste a Reto Talentum o qué? Porque yo me quedé que estabas en... hasta Trali. Sí, de repente yo veía tu Facebook y es como, ¿qué hace Mariana hasta allá? Te la vi. Sí. Si yo te la vi apenas ahí en la Ibero, ya luego te la vi hasta allá. Sí. Sí, pues estuvo bastante interesante cuando todavía seguía en Ándalo, un proyecto muy bonito que quiero mucho. Nos llegó una convocatoria para participar en Talentum. Talentum es un programa del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica de aquí de México, una de las mejores escuelas de ciencias sociales y ciencias económicas, ¿no? Nos llegó para ver toda esta parte del liderazgo. Entonces nos habían contado que era una iniciativa bastante padre. El programa es denso, es complejo, porque desde el proceso de selección es pesado. Son 3 etapas. La primera es toda esta parte como de currículum, en el que justificas por qué tú te consideras un chavo con liderazgo. Y no sé, si por ejemplo decías, yo estuve en tal parte, y lo pones ahí en el currículum, tenías que poner pruebas, o sea, o fotos, o lo que sea, cualquier papel que confirmara que tú estuviste ahí. Necesitabas cartas de recomendación, necesitabas tu Cardex y toda esta parte. Entonces esa era la primera parte. Ya de ahí la segunda fueron exámenes, la tercera fueron un ensayo y 2 entrevistas, una sobre ti y una sobre la situación del país. Entonces ya pues hice el proceso. Me interesé mucho desde que más o menos salió la convocatoria, cuando estábamos haciendo la recaudación de fondos. Entonces estaba bien presionada porque en esas mismas fechas yo estaba el ojo así, porque me brinca el ojo. Entonces justo ahí me tocó hacer todo este proceso de entrar, de intentarlo, y la verdad ni siquiera entendía muy bien qué era Talentum. Pero lo estabas haciendo. Yo sabía que tenía mucho talento. Yo sabía que yo tenía mucho talento y quería entrar. Entonces nada más vi que hacías un proyecto y que te llevaban a otro país. Y dije, ok, me encantan los viajes todos pagados. Entonces, pues, me animo. ¿A quién no? ¿A quién no? Entonces, pues ya que entré, Talentum eran muchas cosas más, para bien y para mal, porque era demasiado estrés.
Más del que más del que, o sea, ya más traía. del que yo traía en ese entonces. Entonces ya más o menos como para eso de mayo, poquito antes, nos tocó ir a la semana de inducción, nos explicaron cosas como que... Ahí eran los 14,000 chavos que habían No, entrado. ahí ya éramos los 60. O sea, ok. cada etapa iban recortando. recortando y ok. recortando. Ya en la última fuimos los 60. Me fueron a avisar así hasta mi casa. O sea, yo estaba en pijama. Comen cereal. Me marcaron y puedes bajar, somos de talento. Y dije, o sea, ¿qué onda? Porque a mí me habían dicho, o sea, una amiga me contó que un amigo de ella que quedó la generación pasada fueron a su casa a hacerle otra entrevista porque quién sabe qué onda. ¿Cuántas generaciones lleva talento? Esta es la cuarta. Ah, ok. La mía fue la cuarta, que ya de hecho nos acabamos de graduar el 8 de diciembre. Entonces, para eso de enero-febrero van a empezar a ver qué onda ya con la quinta. Entonces estaría muy para que la gente que está viendo aplique. Es muy buena convocatoria. Y ya pues fueron a decirme ya que quedé, ¿no? Entonces bien emocionada. Pero no fue entrevista ni nada, o sea, nada más te tocaron la Ajá, puerta. O sea, y... yo ahí toda en pijama como, ¿qué pasó? Y ya, ¿no te quedaste? Y todavía subieron un video de eso, así yo todavía en pijama. ¿Existe ese video? ¿Existe ese video? Sí, luego se los Eso. voy a pasar. Eso, éramos evidencia. De ahí, ¿qué pasó? Ajá, de ahí fue la semana de inducción, me tocó irme, casi era Todo finales. esto era en el DF. Todo esto fue en Ciudad de México, la semana de inducción nos llevaron allá. La verdad es un programa súper bien hecho. Es increíble porque consiguieron fondos para todo, incluso irnos allá a los 60, es que somos 60 chavos, lo que sea que quieran hacer es caro, o sea, siendo 60, Sí. cualquier cosa que No, planeen. eso está un café, es caro. Sí, o sea, Son 60 cafés, lo que sea Sí, que quieran sí, dar claro. es caro. Entonces, a los 60 de todas partes del país nos llevaron a Ciudad de México, estuvimos una semana, eran los transportes a todas partes porque eran cursos ahí, cursos en el CIDE, paseos, un montón de cosas, ¿no? Cuando fuimos todavía no sabíamos a dónde iba a ser. Que íbamos. Así que no sabía, no. O sea, yo estaba en las pláticas en el CIDE con doctoras en ciencias políticas y relaciones internacionales y de verdad por un momento dije, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Porque no entendía nada de lo que hablaban. Hablaban de todos los problemas económicos, todos los problemas sociales, todos los problemas de corrupción, un chorro de cosas, ¿no? Y yo como, o sea, todo muy interesante, pero no entiendo nada, o sea, de verdad no entiendo nada. Y todavía no nos explicaban cuál era el reto de este año, cuál era el viaje de este año, entonces pues muchos estábamos así, porque había chavos, digo, siquiera yo en la carrera de mercadotecnia me toca ver cosas de investigación, entonces pues sí me parecía relevante esta parte, pero había chavos de ingenierías, había chavos de ingenierías en alimentos, una de mis compañeras es ingeniera en alimentos, de las de Trali, había chavos de programación, o sea que ellos terminaban las conferencias y era como, o sea, de verdad, no, ¿sí sabes siquiera qué significa lo que dijo? Así, a ese nivel. Y veías a los de derecho así como, pero yo pienso que nosotros así como, ay, qué bueno que le entendí. O sea, entonces ya conforme pasaban los días, pues te estresabas un poquito más, pero ya cuando nos explicaron de qué era el reto y toda esta parte, ok, tienen que hacer este programa, nos repartieron los temas, hubieron 4 temas, seguridad, corrupción, justicia, que el nuestro fue justicia, y agua. Entonces obviamente la razón por la que nos fuimos a donde nos fuimos fue por el agua. El último día de la semana de inducción se hizo una cena y fue cuando se anunció que nos íbamos a ir a Israel a presentar nuestros proyectos. ¿Los 60 o ya menos? Los 60. Ahora. Gracias a varios patrocinadores que se consiguieron este año. Sí. Los amigos mexicanos. Los amigos mexicanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una organización, una asociación judía aquí en México que tiene relación con esa universidad. Entonces ellos organizaron todo, patrocinaron gran parte. También se hizo mucho con la Embajada de Israel en México y con la de México en Israel. Entonces gracias a eso y pues, obviamente al dinero, sí nos pudieron llevar allá porque anteriormente habían sido nada más universidades de Ivy League. Entonces sí fue un cambio medio drástico, ¿no?
Ya de ahí empezamos a trabajar en nuestros proyectos. La verdad, te dan el tema, te dicen como que es justicia y puedes trabajar con gente que esté dentro de prisión o con, en el caso de nuestro tema en específico, éramos tres, o fuera o ya liberados, eran 3 equipos desarrollando un proyecto con ese tema, con esa apertura, ¿no? O sea, que ellos te decían, ok, tú puedes decir dentro o fuera y tú quieres buscar reinserción o laboral o educativa. Entonces nosotros fuimos los únicos que nos concentramos en la parte laboral y que, digo, casi todos se concentraron ya en los que estaban afuera. Y ahí fue cuando empezó todo este proceso de la investigación y justificar por qué queríamos trabajar con ese grupo en específico. Al principio, pues creo que ninguno de nosotros tenía conocimiento sobre el tema. O sea, me encanta la inclusión social, es algo que me gusta mucho, pero nunca había pensado la inclusión social desde una parte en la que una persona había cometido un error, ¿no? O sea, como que nunca me había pasado por la cabeza. Igual, sí, regularmente piensas que es una inclusión social del grupo vulnerable, pero claro, sé que así es el grupo. Así son y casi que pues de alguna forma nos creemos con el derecho de juzgar quiénes se merecen esa inclusión y quiénes no. Entonces, ya empezamos a ver todos nosotros qué onda con el tema, investigar qué es lo que estaba pasando con los que estaban en centros penitenciarios aquí en el país, ¿no? Y nos topamos con que, punto número 1, casi no hay citas. Como Adolfo, ¿eh? Exacto. Ay, sí, te dio la pero... ¿Cuántos años te llevo, Juan? Tengo 23. Ah, te llevo. Tampoco tantos. 9 años. Pues sí, pero no es tanto. O sea, sí han tenido a Ramones. Sí. Han dicho otras cosas que es que... Ah, bueno, está bien. Ajá. Y parte grave del problema, no hay muchas cifras sobre lo que está pasando. En general no hay muchas cifras. En todo, sí. INEGI hace un trabajo, pero sí le cuesta bastante. Es que es muy grande. Es un país muy grande y de alguna forma en varios países, son pocos los países que sí les interesa este También, tema. además. Sí, porque no, es como un ejemplo burdo, es como que tu mamá hiciera un reporte de ti anual, ¿cuántas veces te portaste mal? O sea, eso es para un país decir cuántos criminales salieron de un centro penitenciario. Es decir, bueno, salieron 250,000, es como, ok, entonces metiste 250,000. O sea, sí es como, tendría que existir la cifra, claro, porque tenemos que saber nuestros errores, nuestras virtudes como sociedad, pero para un país le cuesta, o sea, es de entender como que es algo que pasó mal como mi sociedad y ahora reconocer qué tan mal me pasó, ¿no? Pero sabes que también creo que puede ser algo feo el momento de decir, salieron 250,000 personas de la cárcel y es como, entonces eso quiere decir que los índices de violencia pueden aumentar, porque ¿qué te asegura que estos 250,000 personas pues salen a la calle y ya no van a delinquir, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también es como el momento de ocultar ciertas cifras y en vez de decir 250, salieron 100. 2. ¿No? Entonces dices, pues sí, igual son 100 personas en todo el país, pues está padre, ¿no? Ya no hay es difícil la aceptación social, justo lo que mencionas. Sí. ¿No? Y esta parte de lo de las cifras sí es algo que se hace mucho con este tema y yo creo que el índice más importante a ocultar para un país en cuanto a toda esta situación es el índice de reincidencia delictiva. O sea, todos los que... Exactamente, o sea, porque eso es lo que les está diciendo a nivel... Que no pasó nada. Que no sirvió, o sea, a nivel mundial ese es el índice que te indica que tu sistema penal, más bien, bueno, sí, hay unas situaciones ahí, pero que tu sistema de rehabilitación y de reinserción, que se supone que los centros penitenciarios se llaman cerezos. Sí, o ceferezos, que el otro día alguien dijo ceferezos y se rió porque dijo, lo dijo mal, no, también se llaman ceferezos porque es el federal. Sí. Hay que recordar que una cárcel, nombre coloquial que tienen los cerezos, es para que la persona que entró pague una culpa social, por decirlo de alguna manera, pero también ella cumple una condena en la cual le ayuden o le den herramientas para a partir de ahí salir a la sociedad y retribuye ahora ya fuera de la sociedad. O sea, hay que entender que ese es el sistema real de una cárcel, o sea, que debe de ayudar a las personas, como decir, lo hiciste mal, ok, mira, hiciste algo mal, te vas a meter con nosotros,
pero nosotros dentro tenemos programas o cosas que te van a ayudar a ti a retribuir a la sociedad, pero también te van a hacer a ti ser mejor persona en los estándares que entendemos sociales, para cuando salgas, ahora seas una persona de bien. Esa es la tarea fundamental de un penal. Ahora sí, díganme cuántos hacen eso. No. Y yo creo que tal vez todas las cárceles sí lo pueden hacer, pero estos programas, y no sé, la verdad es que lo estoy diciendo sin pruebas y sin conocimiento, pero seguramente lo hacen con personas que tienen delitos menores, o sea, como un robo, se robó algo del Oxxo y así, y los meten incluso, hasta lo hemos visto como en series y en Estados Unidos, ¿no? Como en el taller de carpintería les prestan las herramientas, pero pues como muy cuidado el asunto, ¿no? Que no se los vayan a llevar a las celdas o algo así. Ahora imagínate a las que han cometido delitos mayores, pues no los pueden meter en ese programa porque se ponen locos y hacen una matazanga ahí en el taller de carpintería, ¿no? Algo, bueno, no sé si también vaya, o es como de esto, algo, el Mijis, ¿sí ubican? Sí, claro. Él venía de una banda, era chabuanda, por decirlo de alguna manera, se hizo senador o diputado. Es diputado, si no me equivoco. Bueno, es algo de la política. O sea, ganó un cabildo. Creo que sí es senador. Sí, es algo de... Y propuso algo que a mí se me hizo muy interesante, causó un montón de conflicto social, una ruptura real social, pero se me hizo muy interesante la postura. Que él proponía, dice, en las cárceles, un poco a lo laboral, pero adentro, decía, en las cárceles hay mano de obra y cautiva. O sea, claro, sí. Digamos, decirlo de una fea manera, es cautiva, o sea, puedes tenerlos mucho tiempo ahí, ¿no? Pueden trabajar, ¿no? Y dijo, yo propongo que las empresas contraten a estas personas adentro, pero les paguen seguro social. Y cuando dijo, les paguen seguro social, o sea, la gente dijo, ¿por qué a un delincuente le van a pagar un seguro? Y yo dije, wow, es increíble, porque estás diciendo lo que lo va... Mucha gente hasta entendió que exigían que las cárceles pagaran seguro social, o que el seguro social el gobierno lo pagara, y no, lo que realmente estaban diciendo era que la empresa que lo contrataba y prestaba un servicio hacia esa empresa fuera como cualquier trabajador de esa empresa. Y se me hizo, a mí particularmente se me hizo una medida muy interesante esta postura de decir, tienes un público cautivo, el cual trabaja y tiene una mano de obra que te puede ofrecer ciertas cosas, y voy a decirlo hasta ciertamente mal, que puede ser a un costo un poco menor de un trabajador profesionista o algo, es el trabajo de un oficio, ¿no? Sí. Y 40 horas de trabajo. Y lo que tú le tienes que dar es lo que le das a un trabajador normal, seguro social y demás cosas. Entonces, es que están los redecimos entrando a interrumpir a Marianita. Yo en mi introspección bien profunda. Soy un serio. Sí. Entonces, se me hizo muy interesante y eso es un proyecto adentro del penal con personas que están todavía adentro. Sí. Pero el tuyo no parece, pero es como para contextualizar un poco que son personas que pueden trabajar y que realmente quieren trabajar. Yo he conocido personas que han salido de penales y lo que me dicen es, te barro la calle, te corto el pasto, te pinto, nada más porque y es como, no mames, ¿por qué no encuentras un trabajo chido? Pues que no me lo dan. Y es porque como... de hecho en cada trabajo te piden tu carta de antecedentes no penales. Claro. Que ahí voy con esa cosa, otra cosa de antecedentes no penales. La carta de antecedentes no penales es una falacia en el país. Porque antecedentes no penales es que no hayas pasado un penal. A decir de penal, no. Que no hayas pisado un penal. Tú pudiste ir a un ministerio público, pudiste ir a los separos y ahí salir de ahí y no tienes antecedentes penales. Y además te pudiste haber sido un delincuente y nunca te agarraron y no tienes antecedentes penales. No dice nada. Es una cierta falacia la carta de antecedentes no penales. Y es anticonstitucional. Además, es una cuestión muy fuerte y hay un debate muy grande en México debido a la carta de no antecedentes penales. De hecho, hay estados en los que se está buscando que ya sea algo que se retire, porque todavía el gobierno puede cobrar por expedir esa carta. Claro. Entonces es hasta ridículo porque, para empezar, nuestro sistema, como platicaba Dom ahorita, es un sistema que no es punitivo, o sea, no tiene la intención de castigar a la gente que entra a los centros penitenciarios, tiene toda la intención de rehabilitarlos, de que salgan. Ellos pagaron su deuda, ellos pagaron su condena, su deuda con la sociedad ahí. Ahí voy a contextualizar un poco.
De ahí han salido muchos carpinteros, porque les enseñan a ser carpinteros, herreros. Sí, muchos oficiales Recientemente en Masterchef, si ven Masterchef, que acaban de sacar a Ali, él estuvo en la cárcel. Ajá, y ahí aprendió gastronomía. En el penal aprendió gastronomía y dijo, pues voy a salir y voy a cocinar, voy a ser chef. No, o sea, justo es lo que mencionas, no es de que te castigo y no es como te ayudo. No es la idea, claro. Sí, que adentro pasen otras cosas, pues bueno, ya, pero yo creo que podrían estar como en la disposición de apoyar a la persona que está cumpliendo con él. Claro, el problema es que aquí es donde viene la contradicción, y de hecho si se van a la Constitución, viene yo. Es que fue impresionante para mí todo este tema, porque entré en un gran conflicto que yo decía, ok, yo no sé nada de esto, y de repente investigando todos nosotros veíamos en la Constitución cómo rayos se contradice, cómo rayos nadie se está quejando por esto. Yo creo que fue una mala praxis laboral, o sea, que porque no, o sea, no, hay casos, bueno, no sé si los han escuchado, en donde hubo una entrevista y no dejaron entrar a la persona porque tenía tatuajes. Y de esa persona levanta un acta de, oye, es discriminación por esto y por esto, cumple el perfil perfecto, pero y lo entran, lo meten. O sea, precisamente porque es anticonstitucional no dejar a alguien adentro solo por algo que no son sus capacidades, que tú estás solicitando. Sí, o sea, si esa persona cumple con las capacidades que tú solicitas, entonces todo fuera de ahí termina siendo discriminación, que también hay todo un conflicto porque hay una serie de delitos, hay delitos menores, hay delitos mayores, pero aquí estamos hablando de la parte teórica como tal de la Constitución. De la esencia. O sea, si no solamente nos dice la Constitución que no quiere castigar, sino que todavía cuando estas personas salen de la cárcel, tienen formas de reinsertarse a la sociedad, y menciona que las dos principales son la educación y el trabajo. ¿Cómo rayos la misma Constitución que dice eso, en la parte gubernamental avala que se expida una carta que impide que te un trabajo? O sea, de verdad. No, y eso es laboral, ahora imagínate, socialmente hablando, que tú le digas, es que ese profe estuvo en la cárcel, y es como, no, mi hijo, ¿cómo va a ir con este delito? O sea, ¿me explico? No, claro, creo que sí es un tema muy tabú social, en donde no nos damos cuenta que lo que realmente importa de las personas son las capacidades que hasta tú solicitas para ello, ¿no? Porque tú puedes solicitar, quiero una persona que corte papelitos, y de repente puede ser una persona que por hacer eso no tenga solo una mano y es el mejor cortando papelitos, pues es eso que voy a contratar, ¿no? ¿Me explico? Claro. O sea, realmente lo que tú solicitas como el trabajo, pues hay alguien que lo cumple y de ahí fuera no tendrías que sesgar por ningún otro lugar, ¿no? Pero yo creo que sí es una mala praxis empresarial eso, que se empezó a quedar ahí rezagada de estas empresas. Y que de alguna forma, pues, se avala. El gobierno la avala, ¿no? O sea, además. Porque si ellos son los que expiden el documento, están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y también creo que parte del problema es que se entiende esta parte de, ok, todo esto es como una utopía preciosa y perfecta de los delitos menores, ¿no? Una persona que robó, en México el 80% de los crímenes son a la propiedad, o sea, son crímenes de robo. ¿Y por qué son? Pues por la situación económica del país. O sea, no es porque la persona amaneció y dijo, hoy me dan ganas de robarle a fulanito. Porque esa persona, con el salario mínimo, no le alcanzaba para mantener a su familia o X o Y decidió irse por esa opción. No la correcta, pero por una opción viable en ese momento, ¿no? Sí, que hasta el robo, o sea, obviamente hay también tipo de robo, puede ser un robo a habitación y tal y demás, ¿no? Pero hay personas que están en penales por robar comida para sus hijos. Claro. O sea, y un día le dije a un amigo eso, le digo, es que hay personas que están en la cárcel por robar comida. Y me dijo, claro que no, ¿cómo crees? Le digo, hay miles de personas en la cárcel por robar comida para sus hijos. Hay gente que está por robar menos de 3,000 pesos, que también es algo muy juzgado en el país, porque por eso las prisiones están abarrotadas. O sea, hay prisiones, aquí en Puebla hay prisiones que rebasan el doble de la capacidad que tienen. O sea, ¿qué clase de vida tienen las personas ahí? ¿Y cómo se van a rehabilitar si están en esas condiciones? Es gente que ni siquiera... Vean hacer eso de mujeres y ni siquiera les dan toallas femeninas, no les dan tampones, no les dan nada para aseo personal. Y es una situación con la que lidian mes con mes. O sea, claro, y es recurrente, o sea, no es... No es algo como, fuera de lo normal, es que... Pero a lo mejor alguien se va a descalabrar, compra vendas, ¿no? O sea, no, es algo que sabes que va a pasar
pasar mes con mes. Y por eso hay muchos grupos de gente, muchas asociaciones que se reúnen, recaudan todas estas cosas y van a la zona, porque saben que no las pueden tener estas mujeres. O sea, tampoco podemos enajenarnos y decir, ok, esta persona se equivocó, entonces se merece lo peor del mundo, porque no. Y esta parte de evadir, ¿no? O sea, como decir, es un criminal, está a la cárcel. No es, el cerebro no está en mi calle, no está en mi fraccionamiento, no pasa por donde yo paso, con permiso. Hay que recordar que son personas y, Claro. y obviamente no es la mayoría, pero hay personas que probablemente estén ahí sin cometer un delito. O sea, que hubo un problema legal o que mi mamá hace muchos años me contaba que ella por azares del destino cayó fue a visitar a unas personas a la cárcel y se encontró una chava que le dijo, ¿por qué estás acá? Y me contaba, mi mamá era una chava muy bonita. Se me hizo la historia que me cuenta es como, o sea, puntualiza mucho que era muy bonita, ¿no? Y que le preguntaba por qué está acá y me dijo, por firmar unos papeles. Que mi jefe, que era mi amante, me hizo firmar y eran unos papeles de evaluación fiscal y por lo cual yo estoy en la cárcel. O sea, ella no tuvo la culpa de nada. Tal vez de no leer, ¿no? Tal vez de creerle al güey, ¿no? O sea, pero en per se de delito, claro. no tuvo la culpa de nada. Y como esos casos, hay millones. De hecho, hubo una... Paco Maya. Antes de esa hubo un cortometraje que se llamaba Presunto Culpable, que también demostró eso. Claro. O sea, que dijo, tengo una laguna legal en la cual yo ni juicio tengo. O sea, no tengo un juicio programado para yo defenderme de entrada. Sí, y terminó. Y o sea, al final, bueno, cuenta un poco lo que pasa adentro y demás. Paco Maya es un cómico que también que cayó en la cárcel porque él trabajaba en una aseguradora de coches o una cosa así. Ajá. Y firmó unos papeles con su primo y su primo lo hizo hizo los fraudes y lo demandó, bueno, como que le inculpó todo a él, lo metieron a la cárcel, que estuvo unos par de años y él comprobó que no fue él, que lo sacaron, pero dijo, es un proceso que tal vez en otro país me hubiera tomado meses explicar, claro. Aquí me tomó años explicar que no fui yo, ¿no? Y dijo, yo en la cárcel vi cómo acuchillaban, vi cómo pues no había... Pues es como aquí en México el cigarro, decía, el cigarro se volvió la moneda de cambio más valiosa. Sí, o sea, la verdad es que la vida ahí y en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero aquí mientras te tienen en los separos o en... Sí, ya desde ahí tienes un trato horrible, ¿no? Sí, que digo, en teoría se supone que debería ser igual. Y por ejemplo, a lo que yo voy, estos tres ejemplos de personas que yo les acabo de decir tienen antecedentes penales. Que en el antecedente dice que son inocentes, pero tienen antecedentes penales. Entonces, Paco Maya lo dice, para mí encontrar un trabajo, hasta la fecha no lo tengo, por eso él se volvió comediante y se volvió como freelance, por decirlo de la comedia, ya después trabajó en otras cosas, pero dijo, yo no encontraba trabajo, era muy difícil para mí llegar a alguien, yo cumplía el perfil exacto, cumplía como todo lo que quería, pero estuviste en la cárcel, y él decía, pero él dice que soy inocente, o sea, él lo menciona que fue un error y dijo, pero es que estuviste en la cárcel, y es como... que esa es la parte que vas, ¿no? Un estigma muy, muy, muy grande. O sea, nosotros caímos en la cuenta que la gente que sale de prisión cumple 2 condenas. O sea, cumple la condena que le dictan, que cumple en el centro penitenciario y cumple una condena por el resto de su vida. ¿Sabes cómo me imagino que pasa, fantasiosamente hablando? Como el capítulo de Black Mirror, en donde un chavo se mete al cerebro de un criminal para descubrir que era culpable y le pasa así como por capas, pero eso que él hace para meterse en el cerebro de las personas es ilegal. Ya. Entonces cuando le dicen, ok, nos ayudaste a solucionar el caso, Blanca Navidad, ¿no? Ajá, nos ayudaste a solucionar el caso, pero te vamos a sacar del mundo. Sí. Y entonces nadie en el mundo lo puede ver. Y Que él no ve tal. personas. Ajá. Y él ve puro Blur. puro ruido blanco. Eso es el mancha que les pasa a las personas que están de los cerezos. O sea, se vuelven personas que no ve la gente. Y a veces ellos no pueden ver a la gente bien, porque precisamente pasa esto de, es que estuviste en la cárcel. Claro. ¿No? Sí, es y también, de hecho, pues durante toda esta investigación descubrimos cosas muy, muy interesantes. Hay un señor que se llama Antonio Luigi Masitelli, que es el representante aquí en México de la ONU, de la Oficina contra el Delito y las Drogas, ¿no? Y él dice que el principal causante de la reincidencia en el país es este estigma. O sea, que la gente
los acorrale por todas partes y les haga creer que ellos ya no son aptos para estar en la sociedad y que no hay forma, o sea, no hay forma en la que ellos puedan regresar a trabajar, puedan regresar normal con sus familias, puedan regresar a sus círculos sociales. Y son hasta de sentido común, porque a ver, sale una persona que cayó por un delito normal, como un robo o lo que quieras, o por un problema legal que no hizo ningún... Sale, nadie le da trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? Claro. Tal vez lo que mal aprendió en la cárcel a hacer. Pues ¿no? sí, va a volver a delinquir y lo van a volver a meter a la cárcel. Y que de cierta forma muchos presos han querido quedarse por el hecho de que, ajá, salgo y mi familia tengo, porque ya no me quieren, ya ni me vienen a visitar, no voy a encontrar trabajo, pues mejor tu cárcel sígueme dando de comer y dándome techo. O sea, de las peores condiciones, pero pues allá afuera no voy a pagar ni impuestos, ni voy a gastar dinero que ni siquiera tengo porque no tengo trabajo. Entonces creo que también es una opción como viable de cierta forma. Para ellos, y es que además, hace tiempo platicé con Karime un poco de cómo era mi visión de entender por qué el delito ha crecido tanto en el país. Y mi conclusión fue que se normalizó. Sí. ¿No? O sea, que ya se normalizó el delito, ¿no? Y para ellos es aún más normal. No porque tal vez hasta ni lo hicieron, pero lo vieron tanto en la cárcel que ya se volvió normal en su expertise. Y además si la sociedad los expulsa a lo que en teoría es normal para socialmente hablando, los expulsa para eso, siguen viendo como normal lo otro. Contrariamente, si lo acoge una sociedad y dice, mira, no, eso no es normal, mira, lo normal es que tú trabajes conmigo, tengas un laboral, que hay otras opciones, ¿no? O puedes hacer esto, o puedes hacer aquello, ¿no? Exactamente, ahí creo que cambiaría este revulsivo de no, hacer otra vez lo mismo. Reincidencia, gracias, un punto. Sí, de hecho hay en el país un fenómeno, bueno, en el mundo, pero se estudia mucho aquí en México. Pensé que fenómeno. Un fenómeno llamado el círculo de la reincidencia delictiva, que te va diciendo muchas de las razones por las que la gente que una vez que pisa un centro penitenciario termina regresando. Y es porque primero llegan, las cárceles están sobrepobladas, las condiciones son horribles, a muchos de ellos ni siquiera les tocan estos programas que se supone que son para terminando rehabilitarse, ¿no? O sea, estos programas educativos, estos programas de capacitaciones laborales, que ni siquiera hay en todos los cerezos, hay en algunos y no hay para todos las personas que están privadas de su libertad ahí. Entonces, están en esas condiciones, ya después salen, a veces si son preliberados, que los preliberados son los que se supone que han cumplido con su condena a la perfección, que buena conducta, todo perfecto, o incluso en su juicio les dieron menos, los volvieron a enjuiciar, les reducieron la sentencia. Esta gente se supone que sale antes porque se han comportado mejor, o sea, porque ya lo están demostrando. Claro, como que se ve como este compromiso de ellos por cumplir los estereotipos sociales. Y en vez de premiarlos, se les castiga y no se les da sus papeles. O sea, es gente que no solamente va a salir con una carta de no antecedentes penales, sino en lo que cumplen con la que era su sentencia oficial, no tienen ni siquiera IFE. A ver, o sea, ¿cómo? A mí me dieron 2 años de estar en la cárcel, pero me porté bien. Y me quitaron 1 año, entonces nada más estuve 1 año. Estás 1 año, sí. Me sacan, pero yo como al principio de mi sentencia eran 2 años, tengo 1 año sin papeles. Sí, ¿En serio? Sí. Es algo horrible. O sea, sí es una persona invisible. Es una persona invisible. O sea, no sé si o sea, no tengo IFE, no tengo cuando tú nada. entras a la cárcel, tú pierdes tus derechos como ciudadano. Entonces, esta gente, o sea, no puedes votar, si yo entro a la cárcel, no tengo IFE. No tienes IFE. O sea, tú en la cárcel es como si en ese momento estuvieras en un time out de la sociedad. Que de alguna forma se entiende porque no vas a utilizar tu IFE adentro de... Así no vas a votar, no vas a viajar, ¿no? Ok, entiendo. Pero si esta gente cumplió su sentencia a la perfección, o sea, ya se le redujo y sale y no le dan sus papeles, es como, a ver... O sea, no sé, es que, a ver, me conflicto mucho. Me condenaron 7 años. Me sacaron en 3 por buena conducta. 4 años no voy a tener papeles. A menos que logres así como un juicio extraordinario. Sí, que el unicornio yo y que lo narcoides, claro, ¿no? Lo más probable es que todo el resto de tu sentencia no vas a tener esos papeles. O sea, es
es ahí donde dices como cuántas cosas están pasando en el sistema que no están considerando. O sea, constitucionalmente es bien bonito decir, no, yo quiero que esta persona salga y otra vez sea muerta, pero en la práctica no lo estás haciendo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De verdad crees que esa persona se va a rehabilitar? Y ahí está la otra, que es toda esta onda como de la Carta de No Antecedentes Penales y todo este debate de por qué existe o no existe, porque hay gente que dice, ok, pero ¿cómo me confirmas que cumplió su sentencia y que ya está rehabilitado? O sea, si tú como Constitución avalas que ya está rehabilitado, así debería de ser. Pero en la realidad no se hace nada en el centro penitenciario para lograrlo. Claro. Que hay gente que sí lo logra por su cuenta, que hay gente que cae en la cuenta de, oye, ¿qué onda? Yo aquí no quiero regresar en toda mi vida. También sí la cagué, está bien, sí, entiendo, ¿no? Claro, a ti te dan tiempo para reflexionar lo que hiciste, entonces como tus papás, ¿no? Básicamente un chorro de tiempo dependiendo cuál haya sido el delito que cometiste. Pero entonces Tali aquí lo que hace es servir como puente en la sociedad. Pero estamos hablando de Tali, ¿verdad? Si seguimos en el penitenciario. Ustedes van con las empresas. O sea, y entiendo que son chicos de Ciudad de México, de Chiapas, San Luis Potosí, Sinaloa y, bueno, Puebla, Acapulco. Cada quien dice, pues yo voy a ir a hablar con tal empresa, tiendita, lo que sea, o es un convenio, o cómo es que lo manejan ustedes. Ha sido todo un proceso bien curiosillo, porque primero empezamos y dijimos, ok, empresas grandes que tengan en varias partes. No, te mandan por un tubo, pero así. Precisamente por bonito. O sea, ¿y por lo que estamos hablando, por los llegan trámites burocráticos. Tú con llegas una y, carta, tú llegas y okay, dices, ok, la cosa es así, la situación en el país es así, entonces nosotros queremos hacer esto, ¿te sumas o no te sumas, no? Y hay gente que te va a decir, ay, muchas gracias, qué bonito. Nosotros estamos completos. ¿no? Estamos completos, de aquí a que se termine la empresa, o sea. Pero, por ejemplo, ahí un poco hablando de la parte de la empresa. Como 4 años no voy a tener papel. No, la empresa te dice que sí, ellos te dan el perfil, o me adelanté. ¿Cómo? Me adelanté, o sea, cuando la empresa te dice sí, bájalo. Ellos te dan las vacantes, nosotros las subimos. Todo empezó con una página web, o sea, esa fue la idea central, porque parte del reto talento, hemos dado muchos años, parte del reto talento era lograr esta reinserción laboral por medio de una página web. Ahí está todo el reto, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta que una página web no resolvía el problema porque hay una brecha digital muy grande de acuerdo a dónde está el grueso de la población, ¿no? O sea, son normalmente la gran mayoría, un 95% hombres, casi todos de 18 a 29 años, en gran mayoría por delitos menores, casi todos robo, como ya les dije, y con niveles académicos muy bajos, en la gran mayoría, pero hay de todo, o sea, hay gente que terminó primaria, terminó secundaria, hay prepa, pero claro que hay gente que llegó hasta el doctorado, o sea, impresionante, y es gente que también saliendo no va a tener oportunidades, ninguno de ellos, y todos son capaces para hacer diferentes cosas, ¿no? Claro, como, repito, como la gente que está afuera, así de sencillo, es lo mismo. Exactamente, así es. Sí, que estamos hablando pues de delitos menores, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que violó niñas a alguien que robó comida para sus hijos, ¿no? Claro, no es lo mismo. Y entonces nosotros buscamos cómo empezar a... No te la pierna. Nosotros buscamos cómo empezar ya a convencer o si estábamos bien en la clase de empresas que estábamos buscando. Entonces, ahorita ya tenemos 6, que suena así como súper poquitito, pero la Segov cuenta con 3, que son cadenas, digo, a nivel nacional y lo que sea, pero han convencido a 3. O sea, gigantes, pero 3. O sea, es bien complicado lograr convencer a la gente de que sí participe en esta iniciativa. Entonces ya Colectivo Tomate nos ayudó, nos va a pasar vacantes. Donde quieras. ¿Mande? Donde quieras. Gracias. Pizza, ¿no? También está. Pizza también, que también Pizza ya ayudaba a otros grupos vulnerables, entonces dijo como, pues me sumo, obviamente no hay ningún problema. Café Madero es un café que es completamente tradicional, o sea... ¿Como mi viejo pueblito? Ajá, y es una empresa así como cualquier otra, y que le presentamos, o sea, nos pasaron del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, nos pasaron su teléfono y fue como, pues bueno, inténtenlo, ¿no? O sea, márquenos a ver si les dan vacantes.
Y ya marcamos y ellos como, bueno, ¿de qué se trata su proyecto? Y así nos escucharon y al final como, pues bueno, nunca hemos hecho algo así, pero está bien. Nos pasaron más de 15 vacantes, o sea, ¿Y vacantes normalmente de qué son? Hay de todo, o sea, en el caso de ahí hay desde personas de vigilancia, hay cuestiones de panaderos, meseros, cocineros. Ahorita casi todo el sector, casi todas nuestras vacantes son del sector restaurantero, pero hay vacantes desde operativas hasta administrativas. Por ejemplo, también tenemos una empresa increíble que se llama Prison Art, que ellos trabajan con gente dentro y fuera de prisión. El CEO es un liberado, es una persona que obviamente ya ese estigma pues ya lo pasó hace muchísimo tiempo. Entonces, y hacen obras de arte, ¿no? Hacen bolsas, hacen ropa, accesorios. No, creo que los de obras de arte son otros. Los de Mexican Jail o algo Ajá, así. ellos son otros, les platico un ejemplo de Mexican Jail. Son unos chavos que justo personas recién liberadas de la cárcel los meten a cosas artísticas y hacen cuadros, pinturas y las exponen, las venden y le pagan al artista. Es también interesante porque muchas veces las obras no saben quién las hizo, entonces también un poco se rompe este estigma. Claro. O sea, pensaron como ese modelo de negocio y les pagan y ya, así de sencillo es también. Muy bueno, muy buena idea. Entonces, Prison Art, básicamente, pues lo que tú no, igual y, bueno, quién sabe, ¿no? Igual y el que te está atendiendo en la tienda también es, pero tú no sabes quién hizo esa bolsa, tú no sabes qué pasó detrás de la chamarra que estás comprando y dices, ¿pero está bonita y me gusta. ¿Dentro de prisión? Dentro y fuera. Eso super. es lo padre, contratan gente dentro y fuera, que también ahí había otro problema, suena como hasta un poco contradictorio, pero se contrata más gente dentro de prisión que ya que son liberados. ¿Por qué? Porque se entiende que hay control, ¿no? O sea, que yo no son mi responsabilidad. Por lo que haya que me hayan dado. Yo les dejo la materia prima y después paso en una semana, gracias, bye, ¿no? Que también se vale porque es una fuente de ingreso. ¿Qué es lo que dice el Mijis? Que ahí deben darle seguro social a esos. Claro, entonces hay problemas porque salen y no tienen trabajo y los pocos trabajos que hay son trabajos que no les dan el seguro, que no les dan las prestaciones, que les pagan menos del salario mínimo, que es gente que casi contratan por debajo de la mesa, ¿no? Que es gente que contratan porque son mano de obra barata, pero a un punto denigrante. O sea, y que también ellos no pueden hacer mucho porque pues, no tengo mi carta de antecedentes penales limpia, ¿no? Entonces no puedo hacer mucho, no puedo hacer exacto. Sí, o sea, casi pues doy gracias porque me contrató esta empresa cuando no tengo papeles, o sea, todo mal en mi vida, pero pues ya ni modo, estoy aquí, ¿no? Se usa mucho en la industria de la construcción. Es minera también probablemente. Sí, es un poco triste. Estoy platicando con un amigo que es ingeniero civil, su papá tenía una constructora. Sí me dijo, como se usa un chorro, o sea, casi todos los que están ahí tienen antecedentes penales. Y sí se hace una distinción. O sea, sí se hace una distinción de a este le pago menos. O sea, porque te estoy haciendo el favor de contratarte. ¿Qué onda? Hace exactamente lo mismo que la persona que está al lado de él. Y a veces hasta más. Y a veces hasta mejor, de acuerdo a sus capacidades. Claro. Entonces, esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Entonces, no solamente queríamos vacantes que fueran de acuerdo a la ley, que fueran lo justo. Ahora, lo que hace Trali no nada más es como ir a hablar con las empresas y tú como recién liberado de la cárcel vas y te presentas, sino que en la plataforma, bueno, en la página web, ustedes dan tips y suben videos de cómo armar un currículum, me parece, y cómo llenar una solicitud de empleo. Y aparte están como las solicitudes y links de, si no tienes cine, te ponen el link, ¿no? Y aquí está la cita, o no tienes acta de nacimiento, aquí está el link. Entonces, la verdad es que creo que es un proyecto que está bien pensado y al principio decías como, bueno, la página.org. Ya voy. Yo tengo una niña aquí para hacerme güey. O sea, la página al principio era como una página que ayudara a la sociedad. Ajá. Y de repente ustedes empezaron a meterle más cosas. Sí, se fue haciendo, se fue complementando. Tips, ¿documentación? Sí, los tips, la documentación, hicimos unos videitos, queremos hacer testimoniales y pues la parte más importante pues obviamente es la bolsa de trabajo. Pero lo más padre es que ahorita en Puebla eso está como, todo este proyecto que lo vamos a venir a presentar dentro de una semana está como en una etapa beta, o sea, lo que va a llegar a Puebla es la pura bolsa de trabajo, pero en Ciudad de México es algo súper pensado, o sea, y no es como nada más mérito nuestro decir echarnos las porras,
sino que hubo gente muy bonita que decidió unirse al proyecto y que ya tenían asociaciones o tenían empresas que querían participar. Entonces formamos un vínculo muy padre con unas asociaciones que se llaman INSADE, Alter Bike y con una capacitadora para restauranteros o cocineros o chefs. Entonces lo que estamos queriendo hacer es hacer el proceso por etapas, ¿no? Lograr que INSADE son los que se encargan de, ok, los chavos son liberados, pero ¿qué pasa con ellos después? Entonces ellos hacen toda la parte de rehabilitación social, el seguimiento psicológico, hasta se puede decir que ellos, además del alta que les dan los centros penitenciarios, ellos dan otra alta, ¿no? Ellos dicen, ok, de acuerdo a nuestro programa, tú ya estás, tú ya no solamente cumpliste con tu condena, sino que ya la parte psicológica, tu trauma, cualquier problema que haya surgido, tú ya lo venciste, tú ya lo arreglaste, ¿no? Entonces, eso también para las empresas en Ciudad de México les da tranquilidad, saber que pasan por otro proceso, no solo del penitenciario, no solamente por el penitenciario. De ahí entra la capacitación de esta empresa, Alter Bike lo está organizando todo, y nosotros somos los que tenemos la labor de convencimiento con las empresas, formamos la bolsa de trabajo y cuando ellos terminan con la capacitación es como, ok, ya terminaste, estas son las vacantes que tenemos para ti. En este momento con lo que está pasando en Ciudad de México estamos buscando que esto se logre, estamos buscando financiamientos, se está elaborando el programa más a fondo, entonces cuando esto ya se logre, pues ya les contaré. Pero tenemos como unos planes ahí a futuro padres e interesantes con eso. Se formalizó mucho Trali, porque Trali, la verdad, cuando empezó todo lo de Talentum, la idea era pues, tenerlo mientras durara Talentum. Sobre todo para Israel presentarlo. Y sobre todo porque pues cada quien está en su ciudad y cada quien estudia algo súper diferente. ¿No? Y no estaba en nuestros planes, o sea, no fue algo como, ay, los 5 nos reunimos y nos dimos cuenta que nos gusta, no, o sea, la verdad no fue así. Claro. Pero fue un proceso muy, muy bonito para nosotros porque ya que estuvimos investigando el tema nos dimos cuenta que es algo que sí hace mucha falta en el país y que a pesar de que hay gente que decide voltearse e ignorarlo, hay gente que sí está abierta a intentar resolverlo con nosotros. Claro. Y hay gente que nos dio muchísima confianza. O sea, estas asociaciones que les comento de este vínculo es gente que lleva mucho tiempo trabajando en el problema. Y es gente que nos dijo, ustedes tienen, cuando teníamos como 4 o 5 meses trabajando en esto, nos dijeron, ustedes tienen súper poquito, no importa, únanse. O sea, esa apertura y esa confianza. Juntos llegamos más, ¿no? Juntos lo esa logramos. Confianza, sí. Y eso es algo muy bonito que pasa específicamente con este problema, ¿no? Y con esta meta de lograr la reinserción social de los liberados, es que las asociaciones están más abiertas a unirse, porque es un problema muy grande, es un problema muy denso y en un país tan competitivo, en un país que tenemos un sistema judicial un poco difícil, que muchas personas pues van a la cárcel, como ya lo comentamos, entonces es un problema que atañe al país completo, claro. ¿No? O sea, y también lo que les decía, por ejemplo, de lo de las cifras, yo siento que desde ahí hay un gran problema porque, ok, el INEGI yo entiendo que hace su labor, pero por ejemplo el INEGI tiene reportado que solamente hay un 12% de reincidencia delictiva en el país, cuando de acuerdo a las investigaciones de organizaciones y asociaciones, ronda entre un 40 y 60%. O sea, estamos hablando de casi 6 veces y se hace relativamente, o sea, en Puebla, solamente en Puebla capital, hay 30%, o sea, y eso declarado, esas son las cifras oficiales, 30% de reincidencia delictiva, que probablemente haya más por todo este movimiento de las cifras que existe. Sí, claro. Pero también hubo otra cifra que se nos hizo muy interesante y muy bonita mientras estábamos investigando cuál era la situación, porque nuestra investigación primero fue qué está pasando en Ciudad de México, ¿no? Okay. Entonces después aquí el restaurante Mineiros, que es donde vamos a hacer la rueda de prensa dentro de una semana, nos abrió las puertas y nos dijo, yo quiero ayudar a que este proyecto exista aquí en Puebla, ¿no? Okay. Entonces ellos nos dijeron, pues nosotros prestamos las vacantes, jalemos más gente y pues que ya empiece el proyecto aquí, ¿no? Que el primer paso es conseguir las vacantes, porque te puede buscar después más gente y lo que quieras, pero si no tienes nada que ofrecerles, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, no teníamos cifras de qué era lo que estaba pasando aquí, solo teníamos la buena intención pero ya después investigando nos dimos cuenta que también aquí es un problema muy tangible y esta cifra que les digo es que 86% de las personas que están en centros penitenciarios
creen que van a poder rehabilitarse en un trabajo, o sea, creen que de verdad O sea, van a poder tienen esta reinsertarse, ilusión. quieren, o sea, tienen la esperanza de decir, 86, Voy a salir de acá y voy a, ajá, y voy a entrar a un cambiar, trabajo y fue un y error ya. en mi vida, no pasa nada, vale, venga, ¿no? O sea, esos 8 de cada 10 personas creen que sí se puede. Entonces, Y nosotros no. y nosotros no. Y O sea, nosotros llegamos y no, gracias, bye. No. Ahorita no, joven. O sea, no, es algo que no se vale y que no estamos pensando nosotros como sociedad. Que claro que hay muchos problemas, que claro que es más complejo que... Pero se Pero puede ir, claro, se puede ir resolviendo se de puede alguna ir forma. cosiendo ese tejido social de una manera distinta Sí. a ayudar a estas personas liberadas, o sea, y más si el 86% tiene la ilusión de salir a trabajar después de estar ahí y decir, vale, la cagué, no pasa nada, venga, pagué lo que tengo que pagar, pero quiero cambiar, quiero lograr cosas distintas a lo que yo venía haciendo. O sea, se puede coser un tejido totalmente distinto y que poco a poco sí puede ir cambiando el país de una manera de decir, ok, te caíste en la cárcel por algo, pero la sociedad cuando tú salgas te va a dar oportunidades, porque también tal vez el sistema penitenciario te dio herramientas, hay organizaciones que te ayudan todavía también, y tú cuando ya llegas a una empresa, pues la sociedad te acepta y te dice, órale, dale, morro, te entiendo que la cagaste, entiendo que pasó algo en tu vida, no me interesa aquí ahorita que me ayudes, y pues a chingarle, ¿no? Y el otro feliz lo va a hacer, o sea, si el 86% lo quiere hacer, pues que el 86% mínimo de la sociedad también quiera hacerlo, Sí. ¿no? O sea... Sí. Oye, ¿y ya los han buscado personas que estén, no sé, como de reciente salida de algún penal? Ya, aquí, de hecho, fue muy curioso porque nos empezaron a buscar en Puebla, pero pues no teníamos las vacantes. Entonces, estaba difícil porque era como, o sea, sí te podemos ayudar, pero espéranos tantito, aún no tenemos las vacantes. Que también está esta situación de si no resuelves en ese momento, o si no jalas, o si no captas la atención. Es gente que ha sido ya rechazada por la sociedad, que te dice, bueno, no, gracias, o sea, ya entendí, ¿no? Ya, o sea, ok. Entonces, también es difícil esto. Descubrimos que era mucho más sencillo a través de asociaciones que ya tengan el contacto con los liberados. O sea, en Ciudad de México eso es lo que nos está haciendo el paro tan grande. Y también no hemos empezado como tal porque se quiso armar un proyecto más grande en Ciudad de México y se quiso hacer toda esta parte de lograr. Un proceso. Ya no era solo Trali, ¿no? Era todo este proceso en el que lo que sí se busca es gente que de verdad se rehabilite, que de verdad se reinserte, que de verdad ya no tenga y no quiera volver a los centros y no deba. Y donde Trali suma una aportación de vinculación empresarial, ¿no? Nosotros nos volvimos, por así decirlo, como un tercio de un cuarto de un proyecto mucho más grande. Te ayuda mucho. Ahora, las empresas que quisieran entrar al proyecto, ¿los buscan a través de un correo o solamente es a partir de que ustedes se interesen en una empresa y digan, pues, vamos a hacer pláticas, o cómo es la parte de que una empresa entre al programa de Trali? Si una empresa nos llega a escribir, que hasta el momento ha sido Mineiros y obviamente fue como claro, sin problema, obviamente estamos abiertos. O sea, si ellos nos dicen como la empresa es de esto, lo que sea, con sí, vi acá que, por ejemplo, en tu página tienes como, que pides como la documentación, ¿no? Que también la empresa sepa si está preparada. Ajá, claro, que queremos ver toda... y también queremos ver, mientras estábamos desarrollando con el proyecto, queríamos ver con una de las oficinas de Secretaría de Gobernación la parte de que se capacite a las empresas, porque también es muy fácil decir, ok, yo sí le entro, pero también tiene que haber una capacitación en contra de la discriminación. Se tiene que trabajar en que cuando esa persona llegue, pues de una forma u otra tú te das cuenta, o sea, porque nosotros no podemos solamente decir como... no podemos decir, te vamos a mandar aquí a los liberados. O sea, lo que estamos haciendo es a los liberados les decimos, esta empresa no te va a pedir la carta y tenemos la garantía de que no te la va a pedir. Pero cuando llegan ellos no pueden llegar y hacer la distinción, oye, yo soy de Trali, déjame entrar, ¿no? O sea, simplemente ya no les piden la carta. En el caso de Ciudad de México ya es todavía más fácil porque es un proceso en el que se va llevando y se dice, ok, esta persona terminó todo esto, igual y ya las empresas pueden acceder más fácil, ¿no? O sea, claro, porque, ok, hacen la entrevista, pero en algún punto, aunque no los discrimines por lo de la carta de no antecedentes penales, está la situación de que muchos de ellos tienen que cumplir
con una cita una vez al mes para hacer su seguimiento psicológico, su seguimiento de papeles, su seguimiento de yo sigo aquí viviendo, lo he ido, no he oído, lo que sea. Entonces, tarde o temprano la empresa se da cuenta, los compañeros se dan cuenta, entonces obviamente desde que te entrevistan tú tienes que tener la honestidad de decir, oye, ¿sabes qué? Solo que yo no voy a poder estar aquí todos los viernes de cada mes porque los viernes, no sé, la final de mes. Sí, y que la empresa sepa cómo... Sí, claro. Ok, claro, no hay problema. No hay problema, cumple lo que es la chamba y ¿no? Se libre, sí, ¿no? explico, claro. Entonces, tarde o temprano se dan cuenta los compañeros, se dan cuenta, entonces tampoco estamos invitando aquí a ocultarlo, claro. O sea, no se trata de eso. No, porque no hay, o sea... No estaríamos resolviendo nada, sí, claro, estaríamos siguiendo con el estigma de, ok, como yo no sé que tú eres liberado, yo te trato bien y cuando ya sepa... Sí, te bajó el salario, te quitó prestaciones. Sí, cuando no, es como... Es igual, entonces, este también es una parte importante, es una parte que se quiere hacer, que aquí en Puebla se va a empezar a hacer en determinado momento. Lo que necesitamos en Puebla más que nada son aliados. En Ciudad de México ya tenemos los aliados, se necesita terminar de pulir el programa para empezar. Y después ese programa lo van a replicar. Es la idea. O sea, la idea es lograr eso mismo en el resto del país. Por ejemplo, aquí, si queremos obtener más resultados, lo padre sería pues que aquí también tengamos asociaciones que logren esta parte de la rehabilitación social, el seguimiento psicológico, que haya empresas o organizaciones que se quieran sumar a la parte de la capacitación y ya nosotros poder dar esta parte de las vacantes, pero que sean más fructíferas, o sea, que de verdad sea gente que sí se va a quedar ahí, que de verdad sea gente que ya tiene todas las capacidades, que ya pasó por todo este proceso y que esté emocionada por volver, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que se quiere hacer aquí en Puebla. Ahora, empieza en Puebla como la expansión. Ajá. Y se pretende irse a Chiapas, a San Luis Potosí, o sea, como en donde están todos los trailemigos. Los trailemigos. Dependería mucho, sí nos decimos trailemigos. Sí. Sí, somos tralitos, o sea, para todos. Los tralitos. Los tralitos, suena muy bueno. Pues la idea... Fíjate que ni siquiera fue como, pensamos en una expansión y Puebla, ¿no? O sea, nos buscó... También la cercanía. La cercanía nos hace un favor muy, muy grande, que también el problema aquí es latente. Nos buscaron por los dos lados, o sea, nos buscaron liberados y nos buscó una empresa. Entonces, obviamente eso dio y puso todo ahí sobre la mesa como para allá. O sea, Puebla, pásense a Puebla, ¿no? Inténtenlo en Puebla y es lo que queremos hacer. Pues ya veríamos qué es lo que pasaría después, depende de cómo pega aquí, depende de cómo pega en Ciudad de México, depende de los aliados que se sumen, porque de hecho hay gente que nos quiere ayudar en Toluca. Ahorita es un poco complicado, necesitamos terminar estos dos procesos que están pasando de manera paralela y ya después igual irnos allá, porque allá ya nos tienen el contacto con una persona que ya tiene un montón de chavos liberados que quieren ya conseguir un trabajo y hasta nos tienen las empresas. Lo que se tiene que hacer es como nada más ser ese nexo. Entonces que pues esa es la chamba que nosotros queremos hacer. Pues ya se nos acabó el tiempo. Conclusiones de Tralimente. Pues que es muy importante darle a la gente una segunda oportunidad, es muy importante quitarnos los estigmas y dejar de juzgar a las personas por lo que hayan hecho en su pasado. Eso no es tan relevante. Si pasaron por un proceso y cambiaron y quieren ser mejores, se lo merecen, se merecen esa oportunidad y lo mínimo que nosotros como sociedad podemos hacer es abrirles las puertas. Esa es una, y la otra que es muy importante que todas las asociaciones, organizaciones que tengan esta misma meta se unan. Entonces, si alguien de los que está viendo conoce o tiene una, pues contáctense con nosotros. Estamos en Facebook como Trali, nuestra página web es trali.org, estamos también en Instagram como Trabajos Trali, nuestro correo es contactotrali@gmail.com. Entonces hay muchas formas de escribirnos, ahí estamos, de hecho hasta tenemos un WhatsApp. Este es más que nada para contacto con los liberados, como para más fácil por ahí comunicarnos, pero igual todos esos datos están en nuestras páginas por si gustan escribirnos. Queremos empresas, queremos asociaciones y queremos liberados. Entonces, si son alguna de estas personas, pues, por favor, comuníquense con nosotros. Pues, primero que nada, felicidades. Lástima que no pudieron estar todos, pero pues, sí, pues de Ciudad de México, Chiapas, San Luis, Sinaloa. Pues hasta allá una felicitación por el trabajo que hicieron y qué padre que a partir de un reto, de Reto Talentum,
surge esta idea y que no nada más se queda como, bueno, ya nos graduamos en diciembre, órale, cada quien, ¿no? Sino que continuaron y yo creo que es una labor muy bonita y como muy noble que hacen, que hace falta más proyectos así. De hecho, es la segunda emisión, bueno, el segundo proyecto, que nos cuenta que están trabajando con recién liberados, perdón, Hey Coti también es un chavo que hace mobiliario y sus oficiales, él recibe gente que estuvo en la cárcel. ¿No? Entonces, la verdad es que me da mucho gusto conocer un segundo proyecto que trabaje con ellos y pues ojalá sigan para adelante y pues si en algún momento podemos apoyar o algo así, sabe que LC Dom La Caja o quien sea, Domingo o yo, estaremos muy dispuestos a apoyar porque creo que es un problema que atañe a todos y que pues es responsabilidad también poder resolverlo. Yo como conclusión, que haya personas en la cárcel en cierta medida también es culpa de ellos, culpa de la sociedad que convive con ellos, ¿no? O sea, no es una culpa 100% de esas personas que por algo bien o mal llegaron ahí, ¿no? Principalmente en delitos menores, principalmente en problemas burocráticos, principalmente en problemas del mismo sistema penal que contamos, que cuenta esa sociedad. Pues bueno, si es nuestro problema, hay que hacernos responsables de cada uno de nuestros problemas que tenemos como sociedad. Entonces hay que tener en cuenta que son personas que ya pagaron lo que tuvieron que pagar por lo que hubieron hecho y eso pasado, así de sencillo, es como, pues órale, ya pasó, ni modo, ¿quieres trabajar? Pues venga. Es como cuando quieres andar con una novia, no le vas a preguntar pues, quiénes fueron tus novios anteriores y pásame sus currículums, ¿me explico? O sea, tal vez en uno de esos novios anteriores fue alguien feo, pues eso pasado, ni modo, o sea, tuvo un error. Igual las personas que caen en la cárcel y ya cumplieron su pago social, pues tuvieron un error, lo supieron enmendar, saben trabajar, tienen la ilusión de trabajar y de dar ahora algo bueno para la sociedad. O sea, tal vez ellos dijeron, sí, la regué, pasó algo malo, pero ahora quiero hacer algo bueno. Y si nosotros no les brindamos el campo para que eso suceda, ahí sí estamos mal como sociedad. O sea, creo que ahí los responsables y los que tal vez tendríamos que pagar una condena somos la sociedad que está juzgando eso, más allá de ellos. O sea, si no nos damos la mano como personas uno con otro, esto no va a caminar bien. O sea, y eso es en general en todo. O sea, y como empresas, sencillamente podemos decirle, trabaja, ¿tienes ganas de chambear? Yo tengo la vacante que tú quieres, tú tienes las capacidades que yo necesito, pues entra a trabajar. Que pidan cantos en penales es una tontería. Un ejemplo, nosotros nunca los hemos pedido, nunca las vamos a pedir, nunca. Pedimos currículum sin foto. No nos importa quién es la persona que lo está dando. Si tiene las capacidades que tiene, que queremos, entra. Así de sencillo. No nos importa si tiene unas capacidades, si tiene una preferencia sexual diferente, si es una religión distinta, si habla otro idioma, o sea, si cumple con lo que queremos, es eso. Y con las empresas, todas podemos hacer eso, todas podemos hacerlo, es bien sencillo. Y además como empresa creces. O sea, tú cuando le brindas un lugar a una persona que le negaron varios lugares, queda muy agradecida contigo. Y su compromiso es mayor hacia ti, como empresa y como persona. Dense la oportunidad de vivir, que es brindarle la mano a un amigo o darle la mano a alguien, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, hacernos responsables y apoyar en lo que nosotros podamos a todas las personas. Eso es como mi conclusión. Y muchas felicidades, además. Sabes que me encanta todo lo que es, todo lo que me encanta. ¿No? Gracias por invitarme. No, sos feliz. De parte de todos los de Track. No, nosotros encantados. ¿Quieres mandar algún saludo? No, a todos mis tralitos. A los tralitos. Los tralitos. Esperamos conocerlos pronto. Ay, sí. Pues ¿cómo se llamaba? Albarrán de Hey Coti, que esperamos que nos escuche y te vamos a empezar el contacto. Sí. Pues a mi mamá, que ahí me estuvo viendo y que de hecho dejó un comentario. Mi mamá como buena abogada. Le mandamos saludos a Jessy de Vecino, a Rodolfo Pérez, a Mike Robles, a Panayu Salas, a Carlos Ordaz, a Génesis Rafael, a Martínez Ariel, a Edwin Luna, a Carmen Macari, a Guasmole Corp, a Maggie Domínguez, a Grecia Angulo Zurita y a Jessy. Es que
Sí, y no hablamos, por ejemplo, del tema de los migrantes, que luego también son culpados Claro. por eso y demás. Claro, pero bueno, también. eso ya es otro tema también. También es otro tema. No, que luego son con antecedentes en otro país Sí. también. Entonces, realmente solo nos queda ayudar, como podamos, Así ¿no? es. Yo creo que con todas las situaciones que están pasando en el país, lo importante es tener la mente abierta y las ganas de ayudar. O sea, Y recordar que somos personas. claro, todos son personas, de donde vengan y sean quien sean y hayan hecho lo que hayan Y hecho. nadie vale más que otro. Exactamente. Vale la pena luchar por todos. Sí, exactamente. Pues eso es como conclusión. ¿Algo más? No. Pues bueno, la próxima misión no sé de qué sea. ¿De qué es? Tú sabes. La próxima emisión es con una sorpresa. No, son unos chavos que están en lenguaje de señas. Ah, sí. Y entonces, pues la verdad, en diciembre acaban de hacer unos proyectos súper padres. Hicieron villancicos en señas para personas que pues no pueden oír. Estuvieron en la caravana con los niños del DIF. Entonces, pues ya los conoceremos. Está bien, Edgar Señas. Está bien, nos despedimos. Gracias, Manita, por venir. De nada, Me gracias encanta a tu trabajo. ustedes. Y nos despedimos. Esto fue La Caja, Arte, Diseño y Cultura. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hagan mucho bye. Hagan mucho bye. Mucho bye. Bye, 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 bye. No están haciendo Bye, bye. bye.